Lo habíamos prometido, íbamos a hablar hoy con el jefe de gabinete de la Nación, con Santiago Cafiero, y es lo que pasamos a hacer a continuación. Primero, saludamos a Gastón Zulay. Gastón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, estamos en Casa de Gobierno junto al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para preguntarle, en principio, si el acuerdo por la deuda permite vislumbrar un comienzo de las negociaciones, la fecha con el Fondo Monetario Internacional, y también si permite pensar las políticas públicas desde otra perspectiva a partir de ahora. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, en principio lo que nosotros tenemos que dejar en claro es que se hizo una negociación con mucho compromiso de parte del equipo del Ministerio de Economía, de parte del ministro Guzmán, y que con los lineamientos que había fijado el presidente en su momento, donde permanentemente confió en las capacidades del ministro para avanzar en la negociación. Me parece que dan los resultados adecuados, que son estos, que son la Argentina logrando realmente una perspectiva distinta en cuanto a encauzar un modelo de desarrollo productivo, un modelo de desarrollo que apunte al desarrollo fundamental de aquellas pymes, de aquellas empresas grandes, medianas, que son las que van a generar empleo, el empleo que nuestra gente está necesitando, el empleo que nuestra gente precisa para poder generar un programa y una idea de vida. Fundamentalmente es un poco el deseo siempre de cualquier gobierno, sobre todo el nuestro. Nosotros en octubre, cuando nos comprometimos con los argentinos y argentinas a cambiar las prioridades, bueno, a partir del 10 de diciembre empezamos a trabajar en eso, resolver la cuestión de la deuda y haber dado el paso tan importante que se dio el día de ayer. Es parte de ese camino. Para nosotros es muy importante. Lo primero es eso. Todavía la discusión con el Fondo Monetario Internacional va a ser más adelante. Lo que está escuchando el jefe de gabinete, Ariel. Muchas gracias, Gastón. Buenas noches, Santiago. La primera consulta es doble. Primera, con respecto a lo que pasó, al acuerdo con los acreedores internacionales, y con lo que viene, porque recién veíamos que esta deuda pluriforme, heterogénea, ahora tendrá como siguiente paso la del FMI. Cuéntenos, si puede, en 3 frases, en manera resumida, qué puede hacer el país, qué puede hacer el país que antes no hubiese hecho sin el acuerdo, y si ya hay fecha para empezar a negociar con el Fondo Monetario Internacional esa deuda de 44.000 millones de dólares. Primero hay que terminar de reestructurar esta deuda. Sí. El paso que se logra el día de ayer es el acompañamiento de fondos importantes a este planteo que había hecho la Argentina para lograr esta sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera, digamos, ¿no? De los acreedores privados. Eso es lo que se logró. Se logró el acompañamiento, el entendimiento primero. Me parece que esto hay que buscarlo no solo en los últimos días o en las últimas fechas, sino entender todo el tránsito que hizo la Argentina en cuanto a esta negociación, que arrancó allá el 10 de diciembre y que tuvo que ver con reuniones de las que participó el presidente con altos mandatarios a nivel mundial, que explicara la situación de fragilidad que tenía la Argentina, en cuanto a sus cuentas fiscales, en cuanto a los compromisos que se habían asumido irresponsablemente y cómo se tenían que resolver. Y después, bueno, naturalmente, en primera persona el ministro Guzmán intercediendo en cada una de las negociaciones con cada uno de los fondos y en ningún momento retirándose de ninguna mesa de negociación. La Argentina siempre tuvo con mucha responsabilidad y adquirió con mucha responsabilidad el mandato de reestructurar esta deuda, sin dejar jirones de soberanía en el camino, fundamentalmente, que era lo que nos tenía acostumbrados, sobre todo el gobierno anterior, que no solo lo había generado el problema, sino que encima sacaba a sus opinólogos a decir cómo había que resolver el problema. Bueno, las propuestas que hacían de resolución de este problema, a quienes lo habían generado, quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre, eran salidas fáciles, salidas donde la Argentina se tenía que comprometer a cosas que no iba a poder cumplir y fundamentalmente salidas que tenían que ver con quitas irrisorias. Acá la Argentina se ha ahorrado, es dinámico, pero entre 37.000 millones de dólares hasta, bueno, hay una cuenta que habla de 45.000 millones de dólares, es decir, hay un gran ahorro de parte de la Argentina en cuanto a su deuda. Y después otra de las cuestiones que nos parece importante. ¿Se acuerdan el bono a 100 años, este bono centenario? Sí. Que iban a pagar
nuestros hijos, nuestros nietos probablemente. Sí, sí. Bueno, reestructurar ese bono centenario también fue importante. La Argentina ha acotado ese bono centenario, era un bono que tenía una tasa de interés altísima. Es decir, también estas son las cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta. La Argentina había sido endeudada irresponsablemente, una deuda que era impagable y que era profundamente injusta, porque la íbamos a tener que pagar con el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas por muchas generaciones. Ahora nosotros lo que hemos logrado es tiempo para crecer. Para poder pagar nuestras deudas nosotros tenemos que crecer. Y eso fue la docencia que hizo nuestro presidente desde el 10 de diciembre en adelante, de decir con mucha firmeza cuáles eran los límites de la Argentina, pero fundamentalmente que se entienda cuál era la situación socioeconómica que tenía nuestro país, que nosotros no íbamos a tolerar ningún tipo de ajuste para avanzar en resolver la cuestión de la deuda o en pagar a los acreedores. No lo íbamos a hacer, no estábamos dispuestos a hacerlo. Y esto fue lo que se entendió. Me parece que este modelo que hoy estamos todos muy contentos, obviamente, por la tarea que se hizo, por la tarea que hizo el Ministerio de Economía y que hizo en la persona de Martín Guzmán, me parece que nos deja a nosotros también con un sabor realmente de mucha confianza en el gobierno que tenemos, porque negoció de cara a los argentinos, nunca perdió de vista los intereses de los argentinos y argentinas, y avanzó fundamentalmente en esta lógica que yo les planteaba anteriormente, en que nosotros no necesitamos un modelo de especulación financiera. Eso fracasó, esos fueron los 4 años de Macri, que generó desempleo, que generó aumento de la desocupación, de la pobreza, cierre de fábricas. Nosotros necesitamos, la Argentina es un país que necesita producción y trabajo, y ahí es donde tenemos que apuntar. Este es el modelo que nosotros tenemos que instaurar. Esta era la prioridad que se había fijado el presidente de la Nación y que al día de hoy empezamos a dar un paso más firme en esa dirección. Y le hacía esa segunda consulta en una, si ya tiene fechas de comienzo de negociación con el FMI. No, mirá, todavía los plazos son técnicamente el 24 de agosto, se termina de cerrar esta instancia con los acreedores privados y posterior a eso no hay apuro para empezar las conversaciones con el fondo, que también ellos hasta acá fueron siempre muy honestos de entender cuál era la situación y los límites y el contorno que tenía la situación socioeconómica en Argentina. Bueno, esperemos que continuar con ese entendimiento, que se entienda que las deudas, estas deudas que fueron adquiridas por el gobierno anterior, no pueden ser pagadas a costa del ajuste de nuestra gente. Santiago, muy buenas noches. Recién hablaba de alegría que ha quedado de manifiesta en imágenes que se han viralizado también cuando ingresaba a una reunión esta mañana y pedía un aplauso para Martín Guzmán. Pero ayer también ha sido una jornada importante desde diputados, donde se dio media sanción a la modificación del presupuesto para el año 2020. ¿Qué garantizaría que se termine de sancionar esto, fundamentalmente pensando desde lo económico y el impacto que va a generar en la economía la pandemia y lo que se venía sufriendo ya desde años anteriores? Bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre había solamente un papel que era un proyecto de presupuesto que se había armado, que lo había armado el gobierno anterior, que tenía totalmente subestimadas las metas, que tenía totalmente sobreestimado ciertas cuestiones de ingresos, con lo cual estaba con todas las variables realmente infundadas, con lo cual era un presupuesto con el que no se podía avanzar. Aparte, el presupuesto siempre es la hoja de ruta de un gobierno, y representaba una hoja de ruta de un gobierno que no tenía las prioridades con las que nosotros nos habíamos comprometido con las argentinas y argentinas, que era lo primero y primordial, era bueno, empezar con algunas políticas redistributivas. Entonces lo que hicimos fue prorrogar el presupuesto 2019 y el proyecto de presupuesto del 2020 dejarlo postergado, es decir, avanzar con el proyecto del 2019 y empezar con ciertas normativas, como fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esa ley permitió generar políticas redistributivas, los bonos a los jubilados, los aumentos a los titulares de AUH y AUE, etcétera, digamos, las políticas que se fueron dando en ese sentido, o también los aumentos a los trabajadores estatales o a los trabajadores también
a los trabajadores privados, es decir, se empezó a trabajar en una batería de políticas de tinte redistributivas. Obviamente que en el medio vino la pandemia y le exigió al Estado, sobre todo por la mirada estratégica del presidente, de anticiparse a los problemas que se estaban viendo también en el resto del mundo. El 19 de marzo el presidente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y eso naturalmente tenía que ver también con incorporar, ahora sí, a toda la gestión pública una ética del cuidado. Esa ética del cuidado reflejó políticas de cuidado de la salud, fortalecimiento del sistema de salud, los 12 hospitales modulares, la infraestructura hospitalaria que se amplió, los insumos hospitalarios que se produjeron en el país, también con acompañamiento crediticio y con subsidios de tasa para esas pymes que estaban produciendo, pero también políticas de cuidado de los ingresos de las familias, el IFE, políticas de cuidado también de nuestras pymes, de las empresas, y ahí está lo que es la asistencia del trabajo y la producción, el ATP, es decir, se fue avanzando con muchas políticas de tinte relacionadas a estos ejes, si querés, de cuidados. Eso, naturalmente, que le exige al presupuesto y le exige a las cuentas públicas tener que hacer inversión fuerte. Si a eso nosotros le sumamos que tenemos una expectativa con el programa Procrear, con el programa Argentina Construye, con AISA, con los programas relacionados a infraestructura, deporte y también infraestructura relacionada a obras públicas de provincias y de municipios, efectivamente nosotros íbamos a necesitar ampliar el presupuesto que teníamos porque con el presupuesto con el que estábamos no íbamos a llegar a fin de año, esa es la realidad. Entonces, por eso es que es muy importante la media sanción que se dio en el proyecto de diputados de ayer, porque nos permite continuar con este tipo de políticas. Santiago, buenas noches. Lucía Isikoff le saluda. Se habló varias veces o se escuchó varias veces en este tiempo esta frase de que al gabinete le falta volumen político. Esos aplausos a Guzmán se leen como un cierto alivio o tal vez una cierta reivindicación interna para el gobierno y para el gabinete en su rol, ¿no? Como jefe de gabinete de todos esos ministros. ¿Cómo se leen esas críticas de la falta de volumen político hacia adentro? Y también aprovechar para preguntarte si esta ocasión, este acierto de Guzmán lanza como una especie de segunda etapa, segunda fase para el gobierno de Alberto Fernández. El aplauso le corresponde a Guzmán y a su equipo. Y representa eso, no representa otra cosa. Lo que sí te puedo decir, bueno, las críticas de siempre, de quienes han manifestado estas cuestiones, son los que pensaron que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años. Son los mismos, los mismos que decían que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años y provocaron la crisis que provocaron en Argentina, que ya detallé, y donde esa crisis encima se le suma la crisis de la pandemia, lógicamente, que es una crisis global. Bueno, naturalmente que también nosotros tomamos esas críticas desde ese sector, desde ese espacio. Nos parece que más que hacer críticas, ellos deberían hacer una autocrítica. Y me parece que eso se lo debemos exigir también a la dirigencia de Juntos por el Cambio. Antes del cierre, déjenos un par de consultas breves, otra vez en la misma. Ya pensando en el día después, pensando en la necesaria reactivación, entendiendo que la pandemia, más el combo letal de últimos años, ha dejado un país con profundas necesidades. Y las consultas son, la primera es si en los próximos días pueden llegar a anunciar un paquete de medidas de reactivación, si esas medidas pueden llegar a ser 60 incluso, y qué se puede hacer especialmente con las pequeñas y medianas empresas, las pymes tan castigadas en todo este tiempo. El entramado pyme es muy heterogéneo. Hay pymes a las que, productoras de alimentos, por ejemplo, que no han parado de producir y de hecho les está yendo muy bien y a nosotros nos pone muy, muy contentos eso porque hasta incluso han tenido desempeños y performance mejores que los del año pasado, por ejemplo. Están bastante mejor que el año pasado. Pymes productoras textiles que se han reconvertido y están haciendo insumos médicos también han tenido una posibilidad ahí y les está yendo muy, muy bien. Y después, obviamente, hay un entramado pyme que, como bien digo, es heterogéneo. Hay un entramado pyme que todavía está esperando esta suerte de reactivación o lo que bien planteabas vos, de poder reanudar las actividades en plenitud y que eso les permita
bueno, recuperar fundamentalmente la actividad productiva. Para nosotros eso es clave, nosotros tenemos una mirada concreta y directa hacia las pymes, por eso hemos desarrollado políticas públicas desde el punto de vista crediticio y también desde el punto de vista de las garantías. El Fondo de Garantías argentino, el FOGAR, nosotros lo creamos y lo financiamos, tiene 56.000 millones de pesos para garantizar créditos PYME, por ejemplo. O el FONDEP, que es un fondo que también subsidia tasas a las pymes. Hoy, fíjense, el año pasado, disculpame que no sea breve como me pediste. No hay problema. Por nosotros no hay problema. Me gusta explicarlo desde, por ejemplo, actualmente una pyme puede acceder a un crédito al 24%. Al 18% también puede acceder una pyme si entra en el programa Pyme Plus, por ejemplo. Estas tasas de interés el año pasado eran imposibles. El año pasado cualquier pyme, si se necesitaba financiar, se financiaba al 60, al 70%. Así que fijémonos cómo desde el punto de vista de la política económica y sobre todo de la política financiera y de tasas, se fue reduciendo y se fue generando una plataforma distinta, una perspectiva distinta para las pymes. La primera línea de crédito pyme que sacamos fue al 24%. Ahí sacamos un monto de 350.000 millones de pesos. Esos 350.000 millones de pesos ya se prestaron todos, por ejemplo. Y ahora el Banco Central está pensando en volver a sacar una nueva línea de crédito, por ejemplo. Bueno, eso es importante que se sepa. Obviamente que todavía falta, que nuestras pymes están necesitando esa reactivación de la que hablas. Pero pensamos y confiamos, y también ahora sí agrego a la otra parte de la pregunta que me has hecho, que con las medidas que estamos perfeccionando y que esperamos que el presidente las anuncie en el momento que se terminen los detalles que todavía faltan, que cuando se anuncien esos programas se puedan implementar rápidamente. Y parte de esos programas van a tener que ver con el impulso PYME. No hay una fecha de anuncio, puede ser quizás... Todavía no. No, bien, principio de semana próxima, o somos ansiosos, no. Estamos todos ansiosos. Imagínate los que venimos trabajando hace meses en esas medidas. Imaginamos. Bueno, muchísimas gracias, Santiago Cafiero. Buenas noches, suerte en lo que viene, que va a ser duro, seguramente. El jefe de gabinete de la Nación, hablando con Televisión Pública Noticias, dando un panorama que cambia rotundamente desde ayer a las 3:30 de la mañana. Verdaderamente es otra, hasta incluso se puede decir que son otros los semblantes. Totalmente, te iba a decir, marcar justamente eso, las caras son diferentes, hasta el tono de voz es diferente después del arreglo que se logró ayer. Sí, hay alivio y además se nota mucho el discurso de la necesidad de una suerte de relanzamiento del gobierno que, bueno, fue un acierto importante lo que sucedió. De hecho, ayer repasábamos elogios de distintos sectores, incluso desde quienes endeudaron al país, que hoy están celebrando la salida de este endeudamiento. Entonces, bueno, cobra mucho valor lo que sucedió y también hacia adentro del gobierno se vive como una oportunidad, me parece, para empezar a mover un poco la agenda política, empezar a relanzar esa agenda que fue frizando la pandemia.